¿Te has preguntado alguna vez qué harías si Dios te pidiera algo que parece imposible? Quizás ir a un lugar que temes, hablar con personas que no comprendes o incluso perdonar a quienes te han lastimado. Esta es la historia de Jonás, un hombre que recibió un llamado directo de Dios, un llamado que lo desafiaba no solo a actuar, sino también a enfrentar sus propios prejuicios, miedos y dudas. Pero Jonás no obedeció. Intentó escapar, y lo que sucedió después fue una serie de eventos extraordinarios que revelan el carácter de un Dios soberano, justo y sobre todo misericordioso. Acompáñame en este recorrido por uno de los relatos más fascinantes y reflexivos de la Biblia. Para entender mejor esta historia, necesitamos transportarnos al mundo de Jonás. Jonás era un profeta en Israel, un portavoz de Dios en una época donde la idolatría y la desobediencia eran comunes entre las naciones vecinas. El lugar al que Dios lo envió, Nínive, era la capital del imperio asirio, una de las civilizaciones más poderosas y temidas de la antigüedad. Los asirios eran conocidos por su crueldad. Conquistaban y destruían sin piedad, utilizaban métodos brutales para someter a sus enemigos y aterrorizaban a las naciones con su reputación. Para Jonás, Nínive representaba todo lo opuesto a lo que él valoraba como israelita. No solo eran enemigos de su pueblo, sino que también simbolizaban la maldad y la rebeldía contra Dios. Así que cuando Dios le dijo, «Ve a Nínive y proclama contra ella», Jonás no solo sintió miedo, sino también indignación. ¿Por qué debería llevar un mensaje de advertencia y posiblemente de misericordia a un pueblo tan malvado? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí estás también. Jonás estaba a punto de aprender esto de una manera que cambiaría su vida para siempre. Mientras el barco navegaba hacia Tarsis, una tormenta violenta se desató. No era una tormenta común, sino una enviada por Dios. El viento y las olas eran tan intensos que los marineros, hombres acostumbrados al peligro del mar, estaban aterrados. Intentaron salvar el barco lanzando al mar todo lo que podía para aligerar la carga, pero nada funcionaba. Cada uno comenzó a clamar a su Dios, esperando que alguno de ellos respondiera. Mientras tanto, Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Esto es interesante. Mientras todo a su alrededor era caos, Jonás estaba en un estado de negación, evitando enfrentar las consecuencias de su desobediencia. Los marineros lo despertaron, preguntándole quién era y qué había hecho para provocar semejante desastre. Cuando Jonás confesó que era un profeta del Dios de los cielos y la tierra y que la tormenta era consecuencia de su huida, los marineros quedaron perplejos. A pesar de su miedo, los marineros intentaron salvarlo, pero finalmente, con mucho temor, lo lanzaron al mar, tal como Jonás les había pedido. En ese momento, la tormenta se calmó. Esto nos muestra algo increíble. Incluso en su desobediencia, Jonás fue un testimonio del poder y la soberanía de Dios. Cuando Jonás cayó al agua, parecía que todo había terminado. Pero Dios, en su infinita gracia, no lo dejó morir. En lugar de eso, preparó un gran pez que lo tragó. Dentro del pez, Jonás pasó 3 días y 3 noches. Este detalle no es casualidad. En la Biblia, el número 3 a menudo simboliza un tiempo de preparación, transformación y redención. Imagina cómo debió ser ese momento para Jonás. Estar en completa oscuridad, rodeado por las entrañas de un pez, sin saber si sobreviviría. Este tiempo de aislamiento lo llevó a reflexionar profundamente sobre su desobediencia y su relación con Dios. En su oración dentro del pez, Jonás dijo, «Me rodearon las aguas hasta el alma, el abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Cuando mi vida se desvaneció, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti». Dios escuchó su clamor y ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme. Este acto no solo fue un rescate físico, sino también un símbolo de la misericordia de Dios. Aunque Jonás había fallado, Dios le dio una segunda oportunidad.
Este mensaje, aunque breve, fue lo suficientemente poderoso como para conmover a toda la ciudad. Desde el rey hasta el ciudadano más humilde, todos se arrepintieron, ayunaron, se vistieron con ropas de luto y clamaron a Dios con humildad. Incluso el rey decretó que toda la nación debía buscar el perdón de Dios, con la esperanza de que Él le mostrara misericordia. Y Dios, viendo su arrepentimiento genuino, perdonó a Nínive. Este acto de compasión divina nos recuerda que no hay nadie fuera del alcance de la gracia de Dios. Su amor no hace distinciones, está disponible para todos los que se arrepienten sinceramente. A pesar de este milagro, Jonás no estaba contento. Se enojó porque Dios mostró misericordia a Nínive. Para Jonás, la justicia debía prevalecer sobre la gracia. Entonces, Dios usó una planta para enseñarle una lección. Hizo que una planta creciera para dar sombra a Jonás, pero al día siguiente la planta se secó. Cuando Jonás se quejó por la planta, Dios le dijo: «Tanto te duele la muerte de esta planta que no sembraste ni cuidaste. Y sin embargo, no habría yo de tener compasión por Nínive, una ciudad llena de miles de personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda». Jonás había pensado en su propio bienestar y en su sentido de justicia, pero Dios le mostró que su amor y misericordia eran mucho más grandes. A veces, como Jonás, queremos que Dios actúe conforme a nuestro juicio, castigando el mal de inmediato, pero olvidamos que Dios es paciente, misericordioso y quiere que todos vengan al arrepentimiento. Si nos enfocamos solo en nuestro enojo, perdemos de vista la grandeza del amor de Dios. Él nos llama a compartir su compasión, no solo con quienes creemos que la merecen, sino con todos. Si esta historia te habló, te invitamos a reflexionar sobre el amor de Dios en tu vida. ¿Estamos actuando con compasión o solo viendo las cosas desde nuestra perspectiva? Si te gustó este mensaje y quieres más contenido edificante, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video.